Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco. Espero que estén súper bien, rebosantes de energía y con las antenas bien puestas porque hoy tenemos un bombazo que va a sacudir los cimientos del mundo del espectáculo turco. Agárrense fuerte porque vamos a desenterrar la verdad más jugosa y escondida, sobre la relación que obsesionó al mundo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, prepárense porque Kerem Bürsin lo revela todo. Y les aseguro, van a necesitar un tanque de oxígeno para lo que están a punto de escuchar. Han pasado meses, se podría decir que incluso años, desde que esta parejita de ensueño, esos tórtolos que encendieron la pantalla y nos robaron el corazón en Love is in the Air, decidieron, aparentemente, tomar caminos separados. Y desde ese fatídico momento, la pregunta que flota en el aire como un fantasma persistente, la duda que corroe el alma de cada fan incondicional, es ¿qué diablos pasó realmente? ¿Por qué se evaporó el cuento de hadas que todos creímos real? ¿Existe siquiera una remota posibilidad de resurrección, de reconciliación? Hoy, mis intrépidos buscadores de la verdad, vamos a sumergirnos en las profundidades de esta relación, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración pública y, por supuesto, los silencios más elocuentes. Porque Kerem Bürsin, en una entrevista exclusiva que ha provocado terremotos en Estambul y réplicas en todo el mundo del espectáculo turco, finalmente abrió la boca y habló. Y al parecer no se guardó absolutamente nada. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Ya saben cómo funciona este circo mediático, siempre hay que leer entre líneas, interpretar los gestos sutiles, descifrar el lenguaje corporal y desentrañar las verdades a medias. Pero tranquilos, mis queridos espías del amor, para eso estoy yo aquí. Para decodificar cada palabra, para separar la paja del grano y para traerles la información más jugosa, veraz y, por supuesto, escandalosa. Antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de chismes, a este tsunami de rumores y especulaciones, permítanme recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal. Hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, los rumores más calientes, los análisis más profundos y, por supuesto, el salseo más picante del universo del espectáculo turco. Únanse a esta gran familia de chismosos, donde la verdad se encuentra a punta de lengua afilada y análisis perspicaz. Bien, sin más preámbulos, vayamos al grano. La entrevista de Kerem Bürsin ha sido una auténtica bomba atómica. Todos los medios, desde la prensa rosa hasta los noticieros serios, están hablando de ella. Y por supuesto su canal favorito de salseo turco no podía quedarse atrás. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo Kerem? ¿Qué secretos ocultos desenterró? ¿Qué confesiones explosivas soltó? Para empezar, Kerem se sinceró sobre la monstruosa presión mediática que ambos, tanto él como Hande, tuvieron que soportar durante su relación. Imagínense por un momento, estar constantemente bajo el microscopio de los medios, ser vigilados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por un ejército de paparazzi hambrientos de la foto que venda, del titular sensacionalista que provoque un escándalo. Imaginen tener que lidiar con rumores inventados, noticias falsas, críticas despiadadas y especulaciones absurdas sobre cada aspecto de su vida personal. Debe ser absolutamente agotador, ¿verdad? Kerem confesó que esta presión implacable fue uno de los factores que, aunque no el único, contribuyó al final de su relación. No es que no pudieran manejarlo, aclaró, pero sí añadió una capa extra de estrés, de complejidad y de tensión a algo que ya de por sí era bastante difícil. Era como vivir en un reality show sin reglas ni guión, dijo con una mezcla de frustración y resignación. También habló con una honestidad brutal, sobre la diferencia fundamental en sus personalidades y sobre todo, en sus prioridades. Según Kerem, ambos se encontraban en momentos vitales completamente diferentes y tenían visiones divergentes sobre el futuro. Él, en ese momento, estaba más centrado en su carrera como actor y productor, buscando nuevos desafíos, explorando nuevos caminos y persiguiendo proyectos ambiciosos que le permitieran crecer profesionalmente. Ella, por otro lado, aunque también estaba enfocada en su faceta como actriz, estaba igualmente interesada en explorar otras áreas creativas, como el arte, la moda y el diseño. No es que hubiera nada intrínsecamente malo en esto, por supuesto que no. De hecho, es admirable que ambos tuvieran aspiraciones tan diversas y pasiones tan intensas. Sin embargo, esta disparidad de intereses y objetivos, inevitablemente, creó una distancia emocional y profesional entre ellos.
Y ahora, damas y caballeros, prepárense para la parte más jugosa de la entrevista, la que todos estaban esperando. Kerem negó rotundamente, con vehemencia y convicción, los persistentes rumores de infidelidad. Sí, lo escucharon bien, mis queridos chismosos. Dijo que nunca en ningún momento hubo terceros en discordia, ni por su parte ni por la de Ande. Que su relación llegó a su fin por mutuo acuerdo, tras una serie de conversaciones difíciles pero honestas, y que terminaron en buenos términos. Afirmó que siguen siendo amigos, que se respetan profundamente y que se desean lo mejor el uno al otro. ¿Le creemos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Ahí lo dejo a su criterio, mis astutos detectives del corazón. Ya saben que en este mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo y las apariencias engañan, nada es lo que parece. Las verdades se maquillan, los hechos se distorsionan y las mentiras se disfrazan de verdades piadosas. Pero sigamos analizando las palabras de Kerem con lupa, buscando pistas ocultas y mensajes subliminales. Dijo que admira profundamente a Ande como persona y como actriz. Que valora enormemente el tiempo que pasaron juntos, los recuerdos que crearon y las experiencias que compartieron. Incluso dijo que le encantaría volver a trabajar con ella en el futuro, si se presentara la oportunidad adecuada. ¿Se imaginan? Kerem y Ande juntos de nuevo en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. La explosión de alegría en las redes sociales sería comparable a la del Big Bang. Claro, no todo fue un jardín de rosas en la entrevista. Kerem también admitió con una nota de melancolía en su voz, que hubo momentos extremadamente difíciles y que la ruptura no fue un proceso fácil para ninguno de los dos. Que ambos tuvieron que lidiar con el dolor, la tristeza y la decepción de ver cómo una relación que había sido tan especial, tan intensa y tan pública llegaba a su fin. Pero que ambos lo hicieron con madurez, con respeto y con la intención de minimizar el daño y mantener una relación de amistad cordial en el futuro. Y ahora, llegamos al clímax de este análisis, la pregunta del $1.000.000, la que todos los fans de Almohadilla Anker quieren que se responda: ¿hay siquiera una pequeña posibilidad de reconciliación en el horizonte? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis queridos chismosos. Kerem, astutamente, no dio una respuesta directa. Evadió la pregunta con una sonrisa enigmática que podría significar cualquier cosa y un nunca digas nunca, que dejó a todos con la miel en los labios. Uf. Esto nos deja con la esperanza intacta, pero también con la incertidumbre palpitante. ¿Será que todavía hay una chispa encendida entre Kerem y Ande? ¿Será que el destino, ese caprichoso guionista de la vida, tiene planes para volver a unirlos? ¿Será que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, incluso la presión mediática y las diferencias personales? Yo personalmente creo que sí, que hay una pequeña, minúscula, casi imperceptible posibilidad. Ya saben que el amor es impredecible, caprichoso y a menudo irracional. A veces las cosas más inesperadas pueden suceder cuando menos lo esperamos. Además, la química innegable que existía entre Kerem y Ande era palpable. Se notaba a leguas que se tenían un cariño inmenso, un respeto mutuo y una conexión profunda. Y quién sabe, quizás en el futuro, cuando ambos estén en un momento diferente de sus vidas, con más madurez, con más experiencia y con una perspectiva más clara, vuelvan a encontrarse y a enamorarse de nuevo. Pero seamos realistas y pragmáticos, también es muy posible que nunca vuelvan a estar juntos. Que su relación haya sido un capítulo cerrado en sus vidas, un recuerdo agridulce que atesorarán para siempre. Que ahora estén enfocados en seguir adelante por caminos separados, persiguiendo sus propios sueños y buscando la felicidad en otra parte. Lo importante al fin y al cabo, es que ambos sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea el uno con el otro o con otra persona. Lo que sí es absolutamente cierto es que la entrevista de Kerem Bürsin ha removido conciencias, ha provocado un tsunami de emociones y ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Almohadilla Anker. Ahora, solo nos queda esperar pacientemente y ver qué nos depara el futuro. El tiempo, como siempre, dirá la última palabra. Pero no nos quedemos solo con las palabras de Kerem. También es crucial analizar el comportamiento de Ande Erçel después de la entrevista. ¿Cómo reaccionó ante las declaraciones de su expareja? ¿Qué dijo públicamente? ¿Mostró alguna señal de arrepentimiento, de nostalgia o de interés en una posible reconciliación? Hasta el momento, Ande ha mantenido un silencio sepulcral. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Kerem.
Ha optado por mantener un perfil bajo, centrándose en sus proyectos profesionales y evitando cualquier tipo de confrontación mediática. Algunos interpretan este silencio como una señal de que no le interesa en absoluto volver con Kerem. Otros, más optimistas, creen que simplemente está siendo discreta y que no quiere alimentar más los rumores y las especulaciones. Lo que sí hemos podido observar es que Hande ha seguido apoyando a Kerem en las redes sociales, aunque de forma sutil. Le ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones y lo ha felicitado públicamente por sus nuevos proyectos. Esto podría interpretarse como una señal de que todavía existe un buen vínculo entre ellos y que mantienen una relación de amistad cordial, a pesar de la ruptura. Pero insisto una vez más, en este mundo del espectáculo, donde la fachada lo es todo, nada es lo que parece a simple vista. Así que no nos dejemos llevar por las apariencias superficiales y esperemos a ver qué sucede en el futuro. Tal vez Hande rompa su silencio en algún momento y nos revele su versión de la historia. O tal vez decida mantener su vida privada lejos del escrutinio público y seguir adelante sin mirar atrás. Mientras tanto, sigamos disfrutando de las series y películas de Kerem y Hande por separado. Sigamos apoyando sus carreras y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto sigamos chismoseando, especulando y debatiendo sobre su relación, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón turco lleno de giros inesperados, intrigas palaciegas y romances apasionados? Y así, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y sobre todo, sin pelos en la lengua sobre la entrevista de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel. En resumen, Kerem habló sobre la presión mediática, la diferencia en sus personalidades y prioridades, negó los rumores de infidelidad y dejó abierta la puerta, aunque sea mínimamente, a una posible reconciliación. Hande, por su parte, ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista. Ahora, quiero saber su opinión sincera. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Creen que fue honesto y transparente o que se guardó algo importante? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Kerem y Hande o que su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? ¿Qué opinan sobre la presión mediática que sufren las celebridades y cómo afecta a sus relaciones personales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saberlo todo. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos las últimas noticias, los rumores más calientes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Y recuerden siempre, mis queridos chismosos, la vida es un culebrón turco. Así que disfrútenla al máximo, chismoseen con responsabilidad, especulen con imaginación y nunca pierdan la esperanza en el amor. Hasta la próxima.